La importancia del aprendizaje y memoria por Héctor Roberto Gutiérrez Camacho. Aquí podemos ver brevemente los temas que tocaré en este video, que es la introducción, el aprendizaje como una estrategia de adaptación, principales autores de aprendizaje y memoria, tipos de aprendizaje, ubicación del aprendizaje y la memoria en el cerebro y partes del cerebro. Introducción, ¿qué es el aprendizaje y memoria? El aprendizaje es el proceso por el cual los organismos modifican su conducta para poder adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno que los rodea. El aprendizaje y las fuerzas selectivas de la evolución forman parte del método principal de adaptación de los seres vivos. Entre más cambiante sea el entorno, más plástica deberá ser la conducta. La plasticidad es el reflejo que también caracteriza las neuronas y sistema nervioso de los organismos. Entre más plasticidad, mayores son las probabilidades de aprendizaje. El aprendizaje es considerado como un cambio de sistema nervioso que es causado por la experiencia y hace cambios duraderos en la conducta de los organismos. Todo lo que aprendemos es almacenado en nuestro cerebro y forma parte de lo que llamamos memoria. No hay memoria sin aprendizaje ni aprendizaje sin memoria. Es por esto que memoria y aprendizaje son dos procesos que están estrechamente ligados. Existen dos tipos de memoria, memoria implícita y memoria explícita. Pero, ¿qué es la memoria implícita? La memoria implícita involucra mecanismos perceptivos y asociativos o racionales. Las formas de aprendizaje complejo tienen su inicio en otras más básicas, que abren lugar a las memorias implícitas o también llamadas procedimentales. Es un tipo de memoria inconsciente y poco flexible, que difícilmente puede expresarse en situaciones distintas a la original. Un ejemplo de esto sería salivar al ver comida, comportarnos de manera socialmente aceptada, reconocer a nuestra familia y amigos o podría ser andar en bicicleta. La memoria explícita, o también conocida como declarativa, son recuerdos deliberados y conscientes que tenemos sobre nuestro conocimiento del mundo basado en nuestras experiencias personales. Es el almacenamiento cerebral de hechos y eventos autobiográficos. Se expresa conscientemente y es fácil de expresarla de manera verbal o escrita. Esta, a diferencia de la implícita, puede adquirirse en uno o pocos ensayos. Es una memoria consciente y flexible que puede expresarse en situaciones distintas y contextos al original, todos ellos distintos del aprendizaje original. También es conocida como la memoria de trabajo. Un ejemplo de esto sería aprender a conducir un coche, ya que cuando ahí nuestra conducta es consciente y explícita, pero con la práctica se automatiza y se vuelve una rutina inconsciente. Aprendizaje como una estrategia de adaptación. ¿Cómo surge? El aprendizaje como estrategia de adaptación se refiere a la capacidad de los seres humanos y algunos animales para modificar su comportamiento, conocimiento y habilidades en respuesta a los cambios del entorno. Este aprendizaje se basa en la idea de que los individuos, al enfrentarse a desafíos o situaciones nuevas, pueden adquirir las herramientas necesarias para sobrevivir y prosperar, ajustando sus acciones y pensamientos en función del aprendido. Un ejemplo de aprendizaje adaptativo sería el aprendizaje social. En contextos sociales, las personas observan y aprenden de las experiencias de otros, lo que les permite adaptar su comportamiento sin tener que enfrentar las circunstancias directamente. El aprendizaje basado en la experiencia. Los individuos ajustan sus acciones basados en los resultados de las experiencias anteriores. Esto permite mejorar respuestas en situaciones similares en el futuro. Cuenta con 4 características, las cuales son flexibilidad. El aprendizaje adaptativo permite a los individuos ajustar su comportamiento ante los cambios o situaciones inesperadas, de la habilidad de aprender de nuevas formas de enfrentar problemas y ayuda a las probabilidades de tener éxito en un ambiente dinámico. La supervivencia. En términos evolutivos, la supervivencia es la capacidad de aprender. Fue clave para la supervivencia. Los seres humanos han podido desarrollar habilidades cognitivas y conductuales que les permiten adaptarse a diferentes climas, recursos, contextos sociales. Esto ha sido fundamental para su evolución. La cognición y plasticidad cerebral. El cerebro humano tiene una gran plasticidad, lo que significa que puede cambiar sus estructuras y funciones en respuestas a las nuevas experiencias. Esto permite al individuo aprender y adaptarse durante el transcurso de la vida, adquiriendo nuevas habilidades o adaptando las que él ya tenía. La resiliencia, un aspecto muy importante para el proceso adaptativo, también está estrechamente relacionado con la capacidad de recuperarse frente a adversidades, aprender a manejar situaciones complicadas o superar obstáculos. Es una estrategia que mejora las adaptaciones frente a desafíos emocionales o cognitivos. Principales autores de aprendizaje y memoria. Aquí tengo dos
que se enfocaron en el campo del aprendizaje y 2 que se enfocaron en el campo de la memoria. Iván Pavlov se enfocó en el campo del aprendizaje, proponiendo la teoría del condicionamiento clásico, también conocida como el condicionamiento pavloviano. Es una técnica de aprendizaje asociativo que consiste en vincular estímulos y respuestas, como lo fue al vincular el sonido de la campana al perro para que cuando la tocara creyera que éste iba a recibir alimento y por lo tanto salivara. B.F. Skinner, del campo del aprendizaje, desarrolló la teoría del condicionamiento operante. Este tipo de aprendizaje se basa en la sucesión de refuerzos y castigos por una conducta. Las conductas tienen consecuencias positivas, se repiten más, y las que tienen consecuencias negativas se repetirán menos. Hermann Ebbinghaus, en el campo de memoria, desarrolló la importantísima teoría de la curva del olvido. Esta teoría describe cómo se pierde información de la memorización con el tiempo si es que esa no se revisa o practica. Puntos clave de esta teoría son: la curva de la retención demuestra que inmediatamente de aprender algo se retiene mucha información, pero con el tiempo disminuye rápidamente. Olvido exponencial: el mayor porcentaje del olvido ocurre poco después del aprendizaje, en las primeras horas o días. El ritmo del aprendizaje se vuelve más lento. El ritmo de olvidar, Y el efecto de la repetición. La curva del olvido puede mitigarse mediante la revisión o repetición espaciada del material aprendido. Donald Hebb, campo memoria. Desarrolló la teoría de la plasticidad sináptica. Es una de las bases del aprendizaje y la memoria a nivel neuronal. Las neuronas se disparan juntas, se conectan juntas. Idea central de Hebb: si dos neuronas se activan al mismo tiempo repetidamente, la conexión se fortalece, lo que hace más probable que una neurona active a la otra en un futuro. Aprendizaje hebbiano. Ocurre cuando las conexiones sinápticas entre neuronas se fortalecen o debilitan en función de la actividad conjunta. Fundamento biológico del aprendizaje. Hebb sugirió que este mecanismo es la base de cómo el cerebro almacena recuerdos y aprende nuevas habilidades. Y aquí podemos ver las fuentes de cada uno de nuestros autores, de los 4 autores que presenté en el video. Tipos de aprendizaje. Y acá están las fuentes de las diapositivas. Aprendizaje por repetición. El aprendizaje por repetición se basa en la repetición constante de una información o tarea hasta que se memoriza. Este tipo de aprendizaje no necesariamente implica conexión profunda, se enfoca más bien en la memorización automática de contenidos. Un ejemplo de esto podría ser cuando un estudiante se aprende las tablas de multiplicar, o se aprende fechas históricas o verbos de algún otro idioma. Aprendizaje por asociación. Este aprendizaje por asociación es clave en la teoría de condicionamiento clásico de Pavlov. Esta conexión implica de 2 o más ideas, conceptos o estímulos para formar una relación. Esta forma de aprendizaje está muy representada en el condicionamiento clásico y operante. El condicionamiento clásico pavloviano. El perro de Pavlov aprendió a asociar el sonido de una campana con la llegada de comida y comenzó a salivar al oírla. Ejemplo de condicionamiento operante skinneriano. Un niño pequeño recibe elogio cada vez que realiza una tarea correctamente, asocia el elogio con la tarea y sigue repitiendo la conducta. Aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje por ensayo y error ocurre cuando una persona intenta resolver un problema o realizar una tarea mediante la experimentación de diferentes enfoques hasta encontrar uno que funcione. Es un proceso de aprendizaje activo, en el que se eliminan gradualmente las respuestas incorrectas y se mantienen las que sí son correctas. Un ejemplo de esto sería experimentar con distintos géneros de música hasta descubrir el favorito. Otro podría ser encontrar la solución correcta en matemáticas o aprender a tocar algún instrumento. La aplicación de este aprendizaje es común en la resolución de problemas y en el desarrollo de habilidades motoras o técnicas. A través de la experiencia directa y el error, las personas ajustan su comportamiento para cumplir con las demandas requeridas por la tarea. Aprendizaje por observación, también conocido como aprendizaje vicario o modelado, ocurre cuando una persona aprende observando el comportamiento de otros. Las consecuencias de ese comportamiento. Esta forma de aprendizaje es central en la teoría de Albert Ventura. Un niño observa a su hermano mayor lavarse las manos antes de comer. El resultado es que imita el mismo comportamiento. Si ve que su hermano recibe elogios, estará más motivado a seguir su ejemplo. El aprendizaje por observación también implica la internalización de reglas, actitudes y valores. Para que ocurra este aprendizaje, Bandura identificó 4 procesos que son claves. Primero, la atención. El aprendiz debe prestar atención al modelo. 2.
Repetición. El comportamiento debe ser almacenado en la memoria. 3. Reproducción. El aprendiz debe ser capaz de reproducir la conducta observada. 4. Motivación. El aprendiz necesita tener una razón para replicar el comportamiento, como la expectativa de recibir alguna recompensa. Aprendizaje significativo. Es una teoría propuesta por David Ausubel que sugiere que el aprendizaje ocurre cuando el nuevo conocimiento se relaciona e integra con el conocimiento previo de manera lógica y coherente, formando nuevas conexiones cognitivas. Este tipo de aprendizaje implica una comprensión profunda y duradera, a diferencia del aprendizaje mecánico o memorístico. Un ejemplo de esto sería un estudiante que ya tiene conocimientos previos sobre la fotosíntesis. Puede aprender de manera significativa cuál es la cadena alimenticia al integrar su comprensión sobre cómo las plantas producen energía y cómo esto afecta a los organismos en un ecosistema. Por aquí hay una tabla con tipos de aprendizaje, características principales y un ejemplo común. Ubicación del aprendizaje y la memoria en el cerebro. La ubicación de estos procesos en el cerebro. El aprendizaje. Este proceso no está relacionado con ningún lugar específico del cerebro, pero la memoria está relacionada con el hipocampo y sistema límbico, que sería este verdecito. 6. Partes del cerebro. El lóbulo occipital, ubicado en la zona de acá, se ubica en la parte posterior del cerebro, color morado en la imagen, y sus funciones son la visión. La corteza visual primaria se encuentra aquí, lo que permite el procesamiento visual. Reconocimiento de patrones. Este lóbulo es clave para el reconocimiento de objetos y patrones visuales. Lóbulo temporal. Se ubica a los costados, o sea aquí, cerca de las sienes de color verde, y sus funciones son la audición. La corteza auditiva primaria se encuentra en este lóbulo. Es el que permite procesar sonidos y lenguajes. Memoria. Está relacionado con la formación y recuperación de memorias, ya que incluye el hipocampo, una estructura de memoria a largo plazo. Comprensión del lenguaje. El área Wernicke, ubicada en este lóbulo hemisferio izquierdo de la mayoría de personas, es esencial para comprender el lenguaje. Procesamiento emocional. Participa en el procesamiento de emociones y estímulos visuales complejos. Lóbulo parietal. Se ubica en la parte superior central del cerebro y está representado por el color amarillo. Y esta se encuentra más o menos por aquí. Sus funciones son el procesamiento sensorial, interpretación de la información sensorial del tacto, presión, temperatura y olor. La corteza somatosensorial se encuentra aquí. Percepción espacial. Es esencial para la orientación espacial y la coordinación mano-ojo. Y reconocimiento de objetos. Ayuda a interpretar el tamaño, forma y orientación de los objetos. Lóbulo frontal. Aquí. Este es el último lóbulo que se termina de desarrollar en el cuerpo humano. Se ubica en la parte frontal del cerebro justo detrás de la frente. Está representada por el color rojo y sus funciones son funciones ejecutivas, planificación, toma de decisiones, resolución de problemas, control de impulsos y comportamiento social. Control motor. Controla los movimientos voluntarios del cuerpo a través de la corteza motor primaria. Lenguaje. El área de Broca, ubicada en este lóbulo, hemisferio izquierdo en la mayoría de personas, es crucial para la producción del lenguaje. Personalidad y emociones. El lóbulo frontal está relacionado con alguna regulación emocional y la personalidad. Y eso sería todo, muchas gracias y hasta luego.